Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Cápsulas de Escenotecnia del Parque Cultural de Valparaíso. En esta ocasión mostraremos las configuraciones escénicas que ofrece este teatro. Como ya hemos visto en cápsulas anteriores, esta sala consta de 25 varas en total, lo que facilita desplazar algunas vestimentas de posición y así lograr configuraciones que se adapten a lo que el espectáculo o actividad requieran. Vamos entonces a revisar las configuraciones escénicas que el Teatro del Parque Cultural de Valparaíso permite. Conferencia. Este formato es ocupado para seminarios y conferencias. Lo importante aquí es generar una proximidad entre expositores y asistentes. Por tal motivo, se acorta la profundidad del escenario. El ciclorama se traslada entonces a un varal cercano a la boca de este, permitiendo una mejor vista de las proyecciones de apoyo. Generalmente, a un costado del escenario acompaña un podio y en ocasiones se incorporan sillones para ambientar un conversatorio. Cine. El Teatro del Parque Cultural de Valparaíso acostumbra a exhibir películas y/o documentales dentro de su programación anual, ya sea para festivales o muestras de carreras afines. Cuando esto ocurre y para replicar una sala de cine, se baja el telón de proyección, ubicado a 6 metros de distancia de la primera fila de butacas. Tradicional. Esta configuración es sin duda la más utilizada en el Teatro del Parque Cultural de Valparaíso. Su dimensión es de 12 metros de ancho y 9.7 metros de profundidad. Permite el desarrollo de actividades tales como obras de teatro y de danza, galas y conciertos. Esta configuración contempla los 19 varales contrapesados y 6 motorizados. Caja negra o laboratorio. Se ubica en la parte posterior del escenario, detrás del telón de fondo, cuando este está a 9.7 metros del telón de boca. Su dimensión es de 17 metros de ancho y 15.3 metros de profundidad. Es utilizada para ensayos, festivales y exhibiciones de obras de teatro y de danza. Al no contar con varales, se utilizan los puentes 3 y 4 y las barandas perimetrales ubicadas en el segundo y tercer piso. No posee butacas y por tal motivo resulta un espacio experimental, ya que la disposición del público varía según lo requiera el espectáculo, pudiendo rodear la obra o estar frente a ella, ya sea con o sin sillas. Teatro desvestido. Sus dimensiones son 17 metros de ancho y 25 metros de profundidad. Es requerido por obras de teatro y de danza, desfile de diseños de modas y exposiciones, ocupando así todo el escenario del Teatro del Parque Cultural de Valparaíso. Para el montaje de escenografía e iluminación se utilizan todos los recursos de la mecánica teatral, sumándole los puentes 3 y 4, conjuntamente con las barandas de los pasillos perimetrales del segundo y tercer piso. La disposición del público es variable. Tradicionalmente se ubica en butacas. Sin embargo, al estar el teatro desvestido, el público puede estar ubicado más cerca del espectáculo, al igual que en caja negra. Estas características le dan al Teatro del Parque Cultural de Valparaíso una versatilidad de interacción público-espectáculo. Estas son las distintas configuraciones escénicas que ofrece el Teatro del Parque Cultural de Valparaíso. Esperamos que esta información les sirva para conocer más del mundo escénico. Les esperamos en la siguiente cápsula del equipo escenotécnico del Parque Cultural de Valparaíso.
Hola, soy Jorge Espinosa y me encuentro junto a mi compañero Víctor Cosmeli. Les invitamos a que nos acompañen en esta nueva cápsula de iluminación. En este capítulo vamos a conocer el sistema de energía con el cual se trabaja en el Teatro del PCDB, dónde llega la energía y cuál es el camino que recorre, desde que entra al teatro hasta que vemos cómo se enciende una lámpara. En Chile, la energía eléctrica se suministra a través del Sistema Interconectado Central. Está constituido por los sistemas de transmisión y las centrales generadoras, que operan interconectadas desde Antofagasta por el norte hasta la Isla Grande de Chiloé por el sur. El sistema interconectado es el mayor de los 4 sistemas eléctricos que dan cobertura de abastecimiento y alcanza al 92% de la población. Al Parque Cultural de Valparaíso llega la energía que suministra este gran sistema interconectado y que es distribuido por la compañía eléctrica de esta ciudad. Luego que la energía es recibida en los tableros de electricidad en la sala eléctrica, se distribuye a los diferentes edificios del Parque Cultural a través de un sistema de canalizaciones subterráneas. Algunas de estas canalizaciones llegan directamente al teatro. Dentro de ellas se encuentran los conductores de cobre que transportan la energía eléctrica necesaria para que funcionen las instalaciones, como iluminación de pasillos y sectores de trabajo. Además, en estas canalizaciones se transporta la energía exclusiva para el sistema de iluminación del teatro. Los circuitos trifásicos son aquellos que constan de 3 fases y un valor de tensión de 380 voltios medidos entre fase y fase. El circuito monofásico consta de una fase y un valor de tensión de 220 voltios medidos entre fase y neutros. Entonces tenemos que la energía se distribuye en un sistema trifásico hasta el dimmer. Dentro de este y en sus conexiones se distribuye la energía de forma equilibrada para cada canal. Acá ocurre la conversión a circuito monofásico. El sistema de energía eléctrica del teatro está compuesto por los tableros donde llega la energía y se encuentran las protecciones eléctricas que entregan energía a cada uno de los circuitos distribuidos dentro del teatro. El sistema de canalización, que es por donde se transportan los conductores de cobre y que en este caso se trata de bandejas portaconductores que van suspendidas a diferentes alturas o instaladas en los muros. Finalmente nos encontramos con los puntos de consumo de energía, por ejemplo, circuitos de iluminación y enchufes de los espacios de trabajo del teatro. Dentro del teatro también nos encontramos con varios tableros de electricidad, los cuales suministran energía para distintos usos. Por ejemplo, nos encontramos con los tableros de alumbrado de todos los espacios del teatro, bodegas, pasillos, accesos de público, escaleras, entre otros. Tablero del sistema de sonido, exclusivo para esta área y administrado por el equipo de sonidistas. Tablero de fuerza usado para cubrir cualquier necesidad de energía dentro del teatro y que tiene por objetivo que sea independiente a los sistemas de sonido e iluminación del teatro. Acá tenemos el tablero del sistema de iluminación del teatro. Energía exclusiva para alimentar a todos los equipos de iluminación. Este tablero recibe la energía de manera directa y desde acá se alimentan los 8 dimmers ubicados en el tercer piso del teatro. A los dimmers llegan los conductores de cobre que se trasladan dentro de la canalización, que en este caso son bandejas portaconductores y están instaladas en los muros del tercer piso. Recorren el pasillo técnico y alimentan a cada uno de los dimmers. La pachera es una placa de conexión de enchufes hembra industrial P17 de 16 amperes cada uno
y es el lugar donde nos conectamos a cada uno de los 12 circuitos que tienen los dimmer pack del sistema de iluminación del teatro. También encontramos dentro del teatro y distribuidos por los puentes técnicos, pasillo y los 3 niveles una serie de enchufes hembras donde es posible conectar equipos de iluminación. Estos enchufes se conectan a alguno de los dimmer y con esto llevamos energía donde sea necesario dentro del teatro. Por ejemplo, podemos conectar canales en la pachera del segundo y primer nivel directo al dimmer 1 y con esto evitamos usar gran cantidad de extensiones, como también mejoramos los tiempos de montaje. La mayoría de los focos utilizados en el teatro del Parque Cultural son del tipo convencional. Con esto nos referimos a que utilizan lámpara incandescente para iluminar. Este tipo de lámpara posee un filamento de tungsteno enrollado en espiral en su interior, por el cual circula corriente y aumenta su temperatura hasta que emite radiaciones en el espectro visible, lo que denominamos luz. Algunos de los equipos utilizados en el teatro y que usan lámpara incandescente son foco par 64 que utiliza lámpara de 1000 watts, foco Fresnel lámpara de 1000 watts, foco Fresnel lámpara de 2000 watts, foco Elipso lámpara de 750 watts. Ya que estamos mencionando algunas características técnicas de los equipos, vamos a conocer la utilidad de estos datos. Para esto vamos a conocer otras magnitudes eléctricas presentes en un sistema de electricidad. Hasta ahora sabemos que la potencia de las lámparas está expresada en watts, pero también conocemos la tensión de 220 volts en un circuito de corriente alterna. Este voltaje se mantiene de manera continua en el sistema. Con estas dos magnitudes, tensión y potencia, podemos obtener una tercera magnitud, que sería la intensidad de corriente expresada en amperes. Para entender esto, vamos a analizar una fórmula que nos permite ver cómo se relacionan estas tres magnitudes. Esta es la fórmula de potencia eléctrica, la que nos indica, por ejemplo, que para obtener el valor de potencia se multiplica el voltaje por la intensidad de corriente. Si lo llevamos a un caso práctico donde el valor que necesitamos obtener es la intensidad de corriente, es necesario modificar la fórmula. La intensidad se obtiene de dividir la potencia por el voltaje, es decir, para una lámpara de 1000 watts se divide por 220 volts. El resultado es que la intensidad de corriente es de 4.54 amperes. Esto para el caso de un foco par 64 que utiliza lámpara de 1000 watts. Otra forma de utilizar esta fórmula de potencia como herramienta es analizando que los circuitos a los cuales conectamos nuestros focos indican su capacidad máxima en la protección del dimmer, y este valor está expresado en amperes. Es importante aclarar que cuando nos referimos al circuito del dimmer es lo mismo que el canal del dimmer. Por ejemplo, los canales o circuitos de los dimmer del Teatro del Parque Cultural tienen una capacidad de 13 amperes por canal. Si lo analizamos con la fórmula, concluimos que cada canal soporta un máximo de 2860 watts de potencia. La fórmula sería P igual V por I, donde P es la potencia en watts, V tensión en volts y corriente expresada en amperes, es decir, 220 por 13 igual 2860 watts. De esta manera es posible determinar la cantidad de equipos que pueden ser conectados a un canal dimmer. Esto nos da a entender claramente que nuestro sistema de iluminación es una instalación eléctrica y debe cumplir con las exigencias y recomendaciones de la norma chilena eléctrica 4/2003, la cual tiene por objetivo fijar las condiciones mínimas de seguridad que deben cumplir las instalaciones eléctricas de baja tensión, con el fin de salvaguardar a las personas que las operan o hacen uso de ellas y preservar el medio ambiente en que han sido construidas.
Esta norma contiene esencialmente exigencias de seguridad. Su cumplimiento, junto a un adecuado mantenimiento, garantiza una instalación básicamente libre de riesgos. Es importante destacar que las disposiciones de esta norma están hechas para ser aplicadas e interpretadas por profesionales especializados. No deben entenderse como manual de instrucciones. Algunas características importantes que debemos tener en cuenta de un sistema de iluminación son las siguientes. Son instalaciones provisionales. Algunas de ellas están sometidas a condiciones de intemperie. Generalmente están compuestas con material que usamos constantemente. Gran parte de la instalación es móvil. Las estructuras de instalación son metálicas y conductoras de electricidad. Tomando en cuenta estas características, las recomendaciones y cuidados principales son: entender el circuito eléctrico en el que estamos trabajando y sus componentes, inspección constante de los equipos, mantención preventiva y correctiva, inspección visual al momento de montar, precaución al momento de trabajar con energía, evitar contacto directo con algún equipo o estructura. Esto se produce cuando se toma contacto directo con las partes activas del circuito. Evitar contacto indirecto. Esto se produce cuando se toma contacto con elementos que accidentalmente están con tensión por defecto en su aislación. Esto puede ser el cuerpo de un foco, una vara o estructuras electrificadas. Esta ha sido nuestra cápsula, donde hemos presentado el sistema de energía, sus partes y el uso de la iluminación. Los dejamos invitados para que sigan viendo las cápsulas de Escenotecnia, Parque Cultural de Valparaíso. Hola, bienvenidas y bienvenidos a una nueva cápsula de Escenotecnia del área de sonido. En el capítulo anterior seguimos el recorrido de la señal de audio en su paso por el módulo de entrada y el ecualizador de la consola de mezcla. Esta vez nos centraremos en los procesos de dinámica y efectos basados en tiempo. Un procesador de dinámica es un dispositivo electrónico o programa computacional que modifica la amplitud de una señal de audio respecto del tiempo. Esto se hace con el fin de controlar el rango dinámico, que es la diferencia entre el nivel máximo y mínimo de la señal. En aplicaciones de refuerzo sonoro, principalmente se utilizan dos procesadores de dinámica, el compresor y la puerta de ruido. La compresión es un control automatizado de nivel, donde se atenúan los picos de señal y se reduce su rango dinámico. En este proceso, el nivel de salida es determinado por el nivel de entrada de la señal misma y la reducción de ganancia se ajusta a través de los siguientes controles principales. Umbral. Define desde qué nivel comenzará a actuar el compresor. Cuanto más bajo sea el umbral, habrá mayor compresión. Razón de compresión. Es la razón entre el nivel de entrada y el nivel de salida. Por ejemplo, si ajustamos una razón de 4 a 1, por cada 4 decibeles que entran al compresor superando el umbral, solamente sale 1. A razones más altas, habrá mayor compresión, y en el caso de razones superiores a 10 a 1, el resultado se puede considerar limitación. Oh, your pedals, they look good to me. And you're just the way that you should be. Yet you're beautiful naturally. Oh, your pedals, they look good to me.
Ataque. Determina cuán rápido o lento reacciona el compresor al inicio del proceso, es decir, cuánto tiempo tarda en comenzar a actuar una vez superado el umbral. Release. Determina cuánto tiempo tarda el compresor en dejar de actuar, una vez que la señal ha decaído bajo el umbral. En refuerzo sonoro, la compresión se suele aplicar para reducir o limitar los picos de señal en la salida del sistema, para así evitar dañar componentes por sobrecarga. En la mezcla de música, también es útil para reducir el rango dinámico de señales provenientes de fuentes sonoras que producen sonidos muy débiles, pero también muy fuertes, como por ejemplo la voz humana o un trombón. A veces se puede utilizar además como efecto, buscando agregar carácter o color a un sonido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, temporary happiness. 1, 2. Una gate o puerta de ruido mantiene una señal apagada o la atenúa significativamente hasta que alcance un umbral de nivel definido. Luego la puerta se abre y deja pasar el sonido a través. El objetivo de este proceso es que el sonido deseado pase inalterado, pero los ruidos de bajo nivel o contaminación de otras fuentes no se escuchen, mientras la fuente primaria no esté presente. Generalmente, un procesador de puerta de ruido permite ajustar los siguientes parámetros. Umbral. Define bajo qué nivel la puerta se mantendrá cerrada y viceversa. Rango. Define la cantidad de atenuación de ganancia. Ataque. Determina cuánto tiempo tarda en abrirse la puerta, una vez superado el umbral. Hold. Determina cuánto tiempo permanecerá abierta la puerta. Release. Determina cuánto tiempo tarda en cerrarse, una vez que el nivel ha decaído bajo el umbral. Las puertas de ruido son útiles para silenciar automáticamente micrófonos no usados temporalmente, así como también para reducir o eliminar ruidos no deseados, por ejemplo el hum de una guitarra eléctrica con distorsión mientras el intérprete no está tocando. Otra aplicación común es en la mezcla de baterías, donde intentamos reducir la filtración de otras piezas del kit en la pista o canal del tambor, por ejemplo. Efectos basados en tiempo. Reverb. Es un efecto de reflexiones acústicas artificiales. Cuenta con ajustes de tiempo, tamaño y característica sonora. Esto permite transportar al oyente a diversos espacios, aportando dimensión y profundidad al sonido procesado. Pre-delay
es la distancia o tiempo entre la fuente de sonido inicial y las primeras reflexiones. Size es el parámetro que sirve para ajustar el tamaño del recinto emulado, donde se sitúa la señal procesada. Decay o reverb time es el tiempo de duración que tendrá la reverb antes de comenzar a decaer. Estos son los tipos de reverb más usados. Reverb Hall, que simula la acústica de una sala de conciertos u otro espacio amplio. Reverb Room, que simula la acústica de una habitación mediana o pequeña. Reverb Plate simula el efecto de un dispositivo electrónico de reverb producido por una placa metálica. Kept me warm from the calm into the storm. I gotta get out. Delay es un efecto de eco artificial basado en el retardo de tiempo, donde la señal de audio es repetida en una cantidad de veces y ritmo determinado. Sirve como elemento creativo y atmosférico. Delay time es el tiempo que tarda en producirse un eco. Suele medirse en milisegundos o estar sincronizado con un tempo musical. Feedback es la cantidad de veces que se repite la señal, pudiendo ser cualquier valor entre 1 e infinito. Dry and wet es la cantidad de sonido retrasado que se mezcla con el sonido original. En la actualidad existen diversos tipos de delay que se crean a partir de los siguientes. Delay de cinta. Delay analógico. The city left me hard, she left me shaken. There's no more room between the stars, but now I've waited. Delay digital. En el siguiente capítulo continuaremos explorando el vasto mundo del sonido y el audio digital, enfocándonos esta vez en la mezcla de proyectos musicales. Les esperamos.